¿Cómo ha influido el folclore, las leyendas y los mitos venezolanos en el arte y la ilustración a nivel nacional? Aquí desde el Instituto de Diseño de Caracas me acompañan dos grandes ilustradores, Guillermo Cartaes, Gerardo Ruiz, y damos la bienvenida al programa Sobrecarga Creativa. Soy su host, Carlos Betancourt, un ilustrador también, y vamos a empezar con este tema de los espantos de Venezuela, esto que conocemos ya desde muchos años atrás. ¿Qué podemos hacer con personajes como el Silbón, la Llorona, la Sayona? ¿Cómo esos personajes han influido sobre lo que es el cómic en Venezuela, hablando específicamente de esta rama de la ilustración? Guillermo, o sea, tú has estado recorriendo todo lo que es el territorio nacional a través de tus cómics, a través de tus ilustraciones. ¿Qué has logrado ver de nuestro folclore en Venezuela? Mira, a ver, en este caso ¿por qué hablamos del folclore nacional? Porque hablamos más que del folclore de nuestros espantos y nuestras leyendas. Obviamente todo esto viene de la fecha, no estamos en Halloween. Queríamos aprovechar para hacer esa introducción a este podcast de arte, justo con la temática que viene en esta temporada, ¿no? Y creo que nos viene bastante bien porque de hecho sí, tenemos a lo largo de los años, a lo largo de la historia del arte en Venezuela, todo lo que son nuestras leyendas, espantos, ese folclore que tanto nos caracteriza y que tiene mucho que ver con el terror, si no es casualidad, sí ha tenido influencia en lo que es el arte y el cómic en Venezuela. Hemos tenido desde películas, cómics, ilustración, ¿no? Hay una gran variedad de material donde eso queda patente, y no solamente, como tú bien dices, no solamente aquí en Caracas, sino que nosotros tenemos ese material que sale de sitios como Maracay, como Mérida, ¿sí? Diferentes sitios de Venezuela se han inspirado en esto, ¿sí? Y como prueba, pues tenemos aquí, yo creo que más tarde podemos ojearlo un poco, uno de esos tantos intentos que se realizaron en Venezuela sobre qué podemos hacer con ese terror, ¿sí? Que caracteriza a nuestro folclore nacional, ¿sí? Recordemos que eso no solamente ocurre en Venezuela, o sea, tenemos otros países en Filipinas, en Japón, ¿no? Hay muchos países en el mundo donde esa nueva mitología tiene que ver con el terror, y nosotros evidentemente no somos la excepción. Fíjate que yo, pensando en eso, ¿no? Me hace ver que tenemos tanta riqueza en esta mitología y tanto potencial que no se ha sabido explotar, ¿no? Pienso yo que hay que buscar la manera de cómo sacarle provecho, ¿no? Hay series de caricaturas, hay películas, hay animaciones, cortometrajes, donde te narran otras historias y con otros personajes tan conocidos y del folclore popular o a nivel mundial, pero nosotros a nivel de Venezuela no hemos sabido explotar esto. Hay como cierto temor, cierto rechazo en cómo narro yo la historia de tal personaje si viene del llano, y hoy en día estamos en una sociedad más por así decirlo, comercial, ¿no? Y estos personajes son como, bueno, la historia que me contaba mi abuelita de chiquito, o sea... Si no es algo que se note que venga a nivel industrializado de todo lo que vemos aquí, muchos edificios, muchas carros, y son cuentos que, como tú dices, que vienen de sitios rurales, de donde pues, esa actividad se manifiesta mucho. Tengo entendido que hay ciertos cuentos de ánimas y espantos que se narran aquí en la capital, pero a nivel, ya hablando, lo que son estos seres como el Silbón, la Llorona, la Sayona, entre otros, se remiten solo a el llano, se remiten solo a esas regiones de cosecha y siembra que al parecer es donde parece que solo habitan allí. O sea, por ahí debería ir la cosa. Pero ¿no crees que de repente se ha perdido como un poco el boca a boca de eso, de transmitir quizás no solo la historia, sino el mensaje que hay trasfondo de cada personaje? Porque fíjate que a diferencia de otros personajes más pop, como un Frankenstein, como un Drácula, o estos nuevos de, no sé, Freddy Krueger, qué sé yo, ¿no te parece que todos estos personajes han perdido esa importancia y a pesar de todo tienen como una moraleja? ¿Sí?
A ver, me permito yo responderte un poco a eso. Sí, lo que pasa es que hay una diferencia importante entre los ejemplos que estás citando y el escenario nacional. Lo que nosotros tenemos aquí de momento, porque la intención es que eso cambie, que nosotros podamos hacer más cosas con eso, es del boca a boca, son leyendas, ¿sí? Por eso es que tenemos como varias versiones del Simbón, varias versiones de la Sayona, varias versiones de la Llorona, ¿no? Siempre hay pequeños cambios entre uno y otro, no se conocen de repente del todo los pormenores, por así decirlo, siempre cambian un poco. Hay otras excepciones, como por ejemplo los que están basadas en hechos reales, cosas como el Doctor Canoche, pues ya tiene un poco más que ver con alguien que existió, no existe un background más, ¿sí? Pero eso que tú mencionas sería literalmente, no sé si decir nuestro trabajo, porque cosas como Frankenstein vienen de una novela, o sea, ya estaba todo pensado, ¿no? O sea, está estructurado. En este caso no, en este caso son cuentos de caminos y lo que tiene que ver con nuestra vida en los sitios donde ocurren estas leyendas son cosas cotidianas, ¿sí? Cosa que difícilmente ocurre, o sea, no es lo mismo que tú me hables de alguien que viene en una fiesta porque estuvo parrandeando toda la noche y entonces el Silbón lo agarró porque estaba el tipo, ¿no? En un momento que no debía, en un lugar equivocado, a que tú me hables de un doctor que tenía una ambición y creó un monstruo, ¿no? Creo que ese trabajo que falta por hacer, creo que respondiendo a tu pregunta, creo que sí, o sea, para decirlo en palabras simples, sí tenemos una responsabilidad, no sé si responsabilidad es mucho decir, pero sería bueno que nosotros nos abocáramos a tomar esa tarea, tomar ese trabajo, sacar esto del boca a boca, sacar esto del cuento de camino y que ocurra. Te pongo un ejemplo. Yo creo que la mayoría de las personas conocen la leyenda Florentino y el Diablo, ¿sí? Para los que no la conozcan, es este llanero que en una noche tormentosa contrapuntió con el diablo un duelo de canto, donde si Florentino perdía, el diablo se llevaba su alma, y viceversa, si él ganaba, conservaba su alma, ¿sí? Eso originalmente es un cuento de camino, es un cuento popular, hasta que llegó el poeta Alberto Robelo Torrealba, escribió ese poema que eventualmente se convirtió en una canción y eso fue lo que lo popularizó. Estamos hablando de épocas pasadas, ¿no? Ese trabajo que se hizo en ese momento muy puntual, yo creo que es lo que nosotros deberíamos intentar tomar, y ojo, no es que no se haya intentado antes, no, creo que tenemos precedentes que demuestran que hay un interés, ¿sí? No son mitos muertos, creo que están bastante vivos incluso hoy en día. Sí, el problema también radica en cómo hacemos esta difusión de estos productos de entretenimiento masivo. Es lo que tú decías, Gerardo, de que hay como una especie de tabú al momento de hablar de estos entes, y cómo hacemos esa difusión de esos entes a nivel y cuáles son los medios con los cuales contamos nosotros los venezolanos para hacer llevar estos mitos y leyendas no solo a nivel nacional, sino también internacional. Hablando de los medios de difusión, hemos tenido películas del Silbón, muchas versiones. Recuerdo que se hizo una versión un poco más amena, donde el Silbón no era un fantasma que atacaba a las personas, sino que era un fantasma benevolente. Entonces, esa vuelta de este ser llama mucho la atención y nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué pudiéramos hacer para generar una comercialización, por así decirlo, de estos entes, de estos mitos y leyendas, sin necesidad de caer en la burla, en lo jocoso, para, digamos, no insultar su propia esencia? Pienso que hace falta que haya una disposición no solo de nosotros mismos, sino también de todos nosotros, a nivel como venezolanos, de impulsar no solo el producto, sino a los artistas que están detrás de ese producto. Pero fíjate que yo pienso una cosa también, que aparte de que es como parte de nuestra misión como ilustradores, como creativos, como comunicadores, más que todo nosotros que nos encargamos de transmitir un mensaje súper directo. O sea, aquí no hay nada subliminal, aquí no hay nada que se pueda interpretar a cada quien a alguien diferente, sino que nosotros nos encargamos de esto es así. Chamo, yo creo que a mí me narran ahorita el cuento del Silbón y a mí me da risa, ¿sí? Yo no vivo en el llano, nunca he ido al llano. Y yo me voy por esta calle ahorita solo y me sale un tipo así, yo lo que hago es reírme, pues.
no sé, creo que el venezolano hoy en día no cree tanto en eso, ¿no? Pero sí siento que hace falta como actualizar un poco más estos temas. Porque como tú dices, había una serie de televisión donde narraban la historia del Silbón, había otra donde narraban la de la Sayona, había la de la novia del camino, la de las camionetas estas, la bola de fuego, Doctor Canoche, etc. Pero se sienten ya viejas. Entonces como que esas historias a mí me cuentan eso de cuando el llano y aquella época de 1800, y si se muestra de una forma tradicional, como es hoy en día, como las novelas, yo pienso que no va a transmitir ni va a llegar nunca. Hay que actualizar eso. Eso que cosa que pudiéramos actualizar, yo creo que es algo que pudiéramos contestar aquí abiertamente, es cómo diferenciar un espanto de otro. Pudiéramos hablar del tema de cuál es la diferencia entre la Sayona y la Llorona, que pudieran haber similitudes, inclusive en la historia de la loca Luz Caraballo, que se asemeja un poco a la Llorona, pero también a la Sayona. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciarlos si yo quiero realizar una historia alrededor de eso? Mira, para tomar un poco el punto que dejó Gerardo al aire y saltar a ese, a ver, ¿cómo actualizarlo? Eso es un problema que no tiene solamente que ver con nosotros, aquí en el caso de la escena nacional. Estamos hablando de que desde hace tiempo ya se está hablando de que incluso clásicos del terror, o sea, ya son muchísimos los youtubers, influencers que han hablado de que vieron El Exorcista hoy en día y lo que hicieron fue reírse toda la película, ¿no? Entonces creo que eso tiene que ver algo más con que hemos crecido como sociedad, ¿no? O sea, hemos madurado muchas cosas, ¿sí? Igual eso no significa que en un contexto eso no influya, porque de repente tú me dices a mí eso, sales ahorita por aquí por la calle y de repente ves a un tipo que sale silbando y bueno, eso puede ser cualquiera, puede ser alguien que salió por allí y está nada, tripeando, paseando, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tú vas por una carretera y te encuentras a una mujer vestida de blanco llorando? O sea, el asunto cambia, ¿no? O sea, el contexto donde tú estés tiene mucho que ver. Cuando tú vas, a ver, nosotros tenemos en la cabeza de que ya en pleno 2023 el mundo es otro y la verdad es que tú te vas al interior y vas a encontrar literalmente esos pueblos como si fueran 1800, donde un tipo tiene que ir para su casa caminando 1 hora en una noche donde tú no ves más allá de tu nariz. Allí ya no te hablo, un ruido te pone nervioso, no te hablo, escuché un silbido en un sitio donde se supone que no debería haber absolutamente nadie, ¿no? Entonces, también cómo lo presentamos tiene mucho que ver, ¿no? Desde el terror muy real, porque si hablamos de ruidos que asustan, tú vas caminando de noche, escuchas que se te pega una moto atrás y eso es un ruido que inevitablemente te va a asustar, ¿no? Apretas esas nalgas. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que el contexto tiene mucho que ver y ubicar al lector o al consumidor, ¿no? Como querramos llamarlo, al espectador en ese contexto, es parte de nuestra responsabilidad, de lo que estamos hablando que deberíamos hacer con este material que tenemos, ¿no? Actualizarlo pasa un poco por eso. No creo que actualizarlo pase por ver al Silbón en Caracas. Sería una cosa inverosímil, ¿no? Pero hay otras formas de actualizarlo. Por ejemplo, ¿qué han hecho los japoneses con sus mitos y sus leyendas? ¿Qué es Inuyasha, por ejemplo? Por hablar de un anime que está como en término medio, que varias generaciones podemos entenderlo. Lo que ocurre en Inuyasha y lo que aparecen son demonios, es como que yo te dijera que aquí salen eso, espantos, ánimas y cosas por el estilo y los meten en un contexto fantástico donde hacen que funcione, aunque originalmente no fuera así, ¿sí? Eso se puede extrapolar a otras cosas, ¿sí? Lo que hace Samurai X con la historia, por ejemplo. En este caso hablamos del terror. Y el terror japonés es uno de los más exitosos actualmente. O sea, podemos hablar de muchísimas series en la actualidad. O sea, por venirnos a algo más moderno, Jujutsu Kaisen es algo que trabaja con el terror, con los yokais, ¿no? Y te los muestran de otra manera. Entonces, creo que actualizarlo pasa por eso, ¿no? Más que intentar modernizar el concepto, es ver hasta dónde podemos jugar con él. Bueno, fíjate que con eso que tú hablas de todas estas animaciones y folclore japonés, ¿no? Tenemos en Latinoamérica lo que es la Sayona y la Llorona. Parecen, pero no son, inclusive hasta la Patasola. La Sayona es totalmente venezolana, creo yo, sí, hasta donde yo sé. La Llorona es un poco más latinoamericana y tenemos la Patasola que está como entre Venezuela y Colombia. Cuento que yo ni conocía de niño, solamente sí, para mí todo el tiempo pensé que la Sayona y la Llorona eran la misma. Incluso, una vez me pasó que en la casa había unos gatos
chillando al fondo, y conmigo vivía una señora que es evangélica y me decía, ay, escóndase y acuéstase porque es que ahí está la sayona. Y yo, ¿qué sayona, Xiomara? O sea, ¿cómo que la sayona? Esos son unos gatos tirando. No, esos no son gatos tirando, eso es la sayona. Fíjense que se escucha cerca, eso es que está por allá lejos, hay que ponerse a rezar. Entonces la señora se ponía a rezar. Para mí fue algo como gracioso, porque yo decía, ¿cómo carajo va a aparecer esa vaina aquí en Caracas cuando eso es más hacia otros lados? Pues. Entonces, tenemos estas 3 historias que también se han narrado a nivel de animación. Hay series en Netflix y en otras plataformas, hay series en plataformas donde tenemos cortometrajes y pequeñas animaciones de estos personajes. Está también al otro día que vimos uno por YouTube del Silbón, ¿sí? Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos darle un nuevo reboot a eso? Y pudiéramos crear ya como, hablando de ya responsabilidades como ilustradores o artistas visuales, tenemos el medio de difusión más conocido en el mundo, que vendría siendo el cómic. Pudiéramos crear, así como con Inuyasha, como estas leyendas y estos mitos que hay en otros países, pudiéramos crear uno nuestro a partir ya de uno que existe. Algo creativo pudiera ser, ya que se nos cuesta mucho diferenciar una cosa de la otra, al menos de La Llorona y La Sayona, al menos los que realmente estamos empezando a conocer ese mito y esa leyenda, y es generar, por ejemplo, un cómic donde ambas son gemelas y tienen esa conexión entre ellas dos así telepáticamente, y bueno, crear un mundo alrededor de eso. A nivel de cómo pudiéramos actualizarlo, pienso que actualizarlo no necesariamente tiene que llevarlo a la sociedad moderna, sino más bien llevar ese personaje más cercano a nosotros, algo mucho más cercano, algo que esos personajes hagan cotidianamente que se parezca a nosotros. De esa manera podemos conectar con esos personajes, podemos identificarnos con alguna de sus motivaciones, alguna de esas penurias que tienen, y decir, bueno, desarrollar un desenlace no solo real, sino que pudiéramos decir, bueno, que hay un descanso y nosotros, tanto el personaje como el lector, descansa. Fíjate que casualmente estaba viendo un podcast tuyo ayer que hablaba sobre Marvel y DC, ¿no? Y yo pienso que es eso, o sea, que a lo que yo llamo actualizar puede ser como tratar de hacer llegar esos personajes, como lo dices tú, que Marvel hace que los personajes de Marvel se sientan más del día a día, de que tienen vivencias que uno tiene, ¿no? En cambio, los de DC son como más fantasiosos, más intocables, más los dioses. Uh-huh. Y yo siento que todos estos personajes son como, ya quedaron no en ese olvido, pero sí en esa parte de no lo toco, ya eso es un mito, ya quedó por allá en un cuento viejo. Y de repente cuando tú me dices, chamo, pero es que yo ayer me pasó que iba bajando por aquí por la Plaza Chacao y de repente volteo y se paró el tipo así altísimo y a mí me asustó esa vaina. Y empezó a caminar y le vi un saco con un poco de hueso y yo ni por el carajo sabía que era el Silbón, pero de repente salí corriendo y me cagó, ¿entiendes? Entonces son ese tipo de cosas que hay que como que tratar de llevarlos un poco a la actualidad, en el sentido de que se sienta que existe, ¿no? Y plasmarlo en cómics, en ilustraciones, no sé, en stickers que hay. Hoy en día muchas cositas que uno puede hacer para publicar esto. O sea, a mí me sorprende que la gente todavía reconozca el Silbón. Chamos de hoy en día que no sé si han escuchado sobre estas historias y digan, wow, este es el Silbón. Y el sticker ni siquiera dice que es el Silbón. Pues. Todo eso hay que darle más popularidad, ¿no? Y pienso yo que hacer cómics, hacer animaciones, ¿qué proceso lleva todo eso para nosotros los ilustradores tratar de hacer algo de ello, ¿no? Sí, de hecho yo creo que si tuviera que apostar, yo diría que el punto importante de eso que estás mencionando es no tanto que la gente se sienta con la obligación, creo que usamos la palabra un poco a la ligera, no es tanto la obligación de hacer eso, sino realmente de explorar lo que tenemos, ¿sí? Ver que hay cosas interesantes y sacarles el jugo a eso, ¿sí? Porque como nosotros vemos las cosas, no las ven otras personas. Y ojo,
que es verdad que existe una especie de cultura latinoamericana, sí, digo eso entre muchas comillas, pero es que es verdad lo que tú estabas mencionando hace poco, o sea, el silbón está en Venezuela, pero hay versiones del hombre que silba en Centroamérica. La Llorona, esa mujer debe tener ese pasaporte bien sellado, porque está desde México hasta, no sé hasta dónde llega ella, ¿no? Tenemos cosas como la Sayona, tenemos mitos que se repiten, ¿sí?, en diferentes lugares de formas distintas, ¿sí? Y son cosas que nosotros tal vez no hemos sabido explotar del todo, porque sí se ha hecho, si hay películas, si hay cómics, si hay animaciones, lo que tú mencionabas, volviendo sobre tus palabras, recuerdo que los argentinos, creo que fue HBO, hizo una animación del Silbón, ¿sí? Muy desde su óptica, y es donde tú te das cuenta de que a pesar de que las leyendas pasan, o sea, trascienden fronteras, sigue existiendo una interpretación muy propia de cada uno. En esa versión del Silbón de HBO, era como un granero, ¿no? Y salían con los tipos con un tridente de heno. Esas cosas no existen aquí en Venezuela. Sí, tal cosa como un granero, sí, hay silos, sí, pero no hay un granero como los de Estados Unidos. Sí. Entonces, cada quien le da como su twist, ¿no? Su visión de acuerdo a lo que uno conoce. Y la verdad es que muchas veces es súper interesante lo que nosotros tenemos y por ser cotidiano se nos hace aburrido. Cuando lo que a nosotros nos atrae, ¿qué hizo Japón? Sorry que vuelva con Japón, pero es que han sabido aprovechar eso muy bien, y es por el asunto de que ellos tienen un programa llamado Cool Japan, ¿sí?, que es vender su cultura, exportarla, ¿sí? Y ellos aprovechan todo eso para hacerlo. Nosotros deberíamos, creo yo, aprender un poquito de eso. Eso es lo que también ha hecho Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos ha creado unos arquetipos que entonces todos nosotros queremos tomar, y eventualmente nuestra primera referencia es eso, ¿no? Existen, o sea, nosotros trabajamos con arquetipos que ya nos han impuestos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos tienen este arquetipo del héroe estilo paladín, ¿no? Hablamos de un Capitán América, de un Superman, de un Batman, ¿no? Igual en Japón tienes este asunto, sobre todo en la actualidad, del héroe joven, del shonen, ¿no? Y que además que ellos creen mucho en este asunto del elegido, pero nosotros no utilizamos nuestras propias, no sé si llamarlo arquetipo, puede ser, ¿no? Que los tenemos, pero que tal vez no los conocemos, ¿sí? Porque, por ejemplo, si hablando una vez más del Silbón, ¿qué caracteriza al héroe de los llanos? ¿Qué caracteriza a Florentino? ¿Qué caracteriza a este tipo de personajes? Que son inteligentes, que son astutos, ¿sí? Ellos no se valen de su fuerza física, ellos no se valen de que son más arrojados, que los habrán más o menos, sino que se valen de ser inteligentes, de ser astutos, de ser más astutos que la amenaza que los acecha, ¿sí? Y también los caracteriza el hecho de ser mucho más relajados, mucho menos, o sea, le tienen menos temor al peligro, no por un asunto de valentía, sino por un asunto de que ellos, pues, tal vez no creen en eso, o tal vez creen que son mucho más inteligentes o mucho más astutos que los demás para sortear esos peligros. No, tenemos nuestros propios arquetipos que funcionan perfectamente y que no hemos sabido explotar. Porque a la hora de la verdad, cuando tú te vas a los héroes que muchos han intentado hacer, tarde o temprano recaemos. Ojo, no es que no se haya hecho. Podemos citar ejemplos, y yo creo que eso podría quedar para más adelante, sobre héroes venezolanos o protagonistas venezolanos de ficción, ya sea en cómic, animación, etcétera, que cumplen un poco ese rol. Pero sí es cierto que está muy en las sombras, ¿sí?, bajo la sombra de esos arquetipos extranjeros que conocemos. Y no estoy en contra para nada de eso, no quiero que se entienda como que no trabajar con lo de afuera, o si hay una guerra cultural o no va por ese camino. Va por el camino de explotar lo que puede ser para otras personas y para nosotros mismos más fresco, irónicamente, a pesar de que sea algo que viene de larga data en Venezuela. Pues como te decía, pues es como actualizarlo, ¿no? O sea, pero actualizarlo utilizando nuestra propia idiosincrasia, nuestros propios arquetipos, ¿sí? Claro, porque, o sea, si tú vas a hacer un personaje comparándolo con algo de afuera, entonces es como muy difícil tratar de llevarlo a ese nivel. Y lo que tú hablas es, bueno, yo voy a agarrar todos estos personajes, vamos a volverlos a sacar, vamos a volverlos a ilustrar, vamos a hacer otras nuevas animaciones, no comparándonos con los de afuera, sino buscar la manera de mejorar esas historias para poder recontarlas. Está la película esta de Kilómetro 41. Kilómetro 41, que te narra la historia prácticamente de La Llorona, pues. Pero
casi nunca ves a la tipa llorar, el niño sale de vez en cuando, entonces te narran como otra cosa de sucedió aquí y este es el kilómetro donde justamente pasaba el río, pero lo asfaltaron, entonces se transforma la historia en algo más actual y dentro de eso te narran el pasado, ¿ok? de la Sayona, pues, perdón, de la Llorona. Y es unos pequeños minutos donde van como a un flashback donde te muestran de dónde salió esa historia. Eso es importante. Lo que hace falta es buscarle, ¿cómo decirle? Así, coloquialmente, darle la vuelta al asunto y no buscar que este personaje se parezca al otro y a este espanto que se ve en Estados Unidos, que se ve en Europa, que se ve en Asia, y simplemente mantener la misma esencia del personaje. De hecho, creo que sin ir muy lejos, si queremos mantener este velo de misterio, suspenso, terror y horror sobre estos personajes para no sentirnos como que salir, primero como en tener esta zona de confort y después salir de ella, se me ocurre que pudiéramos crear una historia o varias historias donde tengas al doctor Canocha como un asesino en serie y el investigador que está haciendo o sea, es una especie de cómic noir donde tengas un detective que está investigando homicidios y el asesino es Dr. Canoche, que lo que hace es embalsamar a sus víctimas, cosa que sale por fuera de la historia real, pero se presta para eso. Lo otro que pudiéramos crear, y aquí es donde podemos diferenciar en lo que es copiar y tener influencias de. Se me ocurre que se puede crear una historia alrededor de un ente como el Silbón y aumentarlo por 1000, así como una especie de entidad cósmica a lo Lovecraft, por ejemplo. Que tengas un erudito que sea investigador exclusivamente del Silbón, que le esté buscando la pista, de buscar el conocimiento, que el Silbón ofrece algo a una persona, o sea, hay un intercambio allí y este erudito se aleja del mundo con este conocimiento, va de boca en boca y se consigue con el Silbón y desaparece. Que es lo que ocurre usualmente con las historias de Lovecraft. La gente llega a algo que se le llama la locura del conocimiento y hasta ahí llegan. Entonces, creo que pudiéramos escalar, no solo hablar de los entes porque ya existen, sino meterles más sazón al asunto, que no pierdan la esencia de lo que son, ni siquiera de su origen, pero abrazar esa zona que tiene bastante potencial. O sea, tal vez, siguiendo tu idea, es un poco como lo que hizo Tolkien en su momento, ¿no? Exacto. O sea, porque, claro, pongo el ejemplo de Tolkien porque Lovecraft creó su propio universo, ¿no? Todo el horror cósmico. Pero Tolkien tomó cosas que ya existían. No hablamos sí, pues podemos hablar de folclore, evidentemente, pero no hacia el terror como es nuestro caso, pero él tomó cosas como los elfos, los enanos, cosas que eran de creencias populares y lo creó su propio universo a raíz de eso, ¿no? Podría ser. Podríamos hablar de un metaverso del terror venezolano. Es que sería excelente y pienso que hay mucha tela para cortar y tenemos ilustradores, tenemos escritores, tenemos cineastas que quieran meterle a esto, porque es importante mantener lo que es ese mito y leyenda a flor de piel de nuestra sociedad, porque al fin y al cabo pertenece a nosotros. Quizás no hablando exclusivamente de Venezuela, sino en Latinoamérica. Hay un autor que se llama Roland Barthes que habla sobre las leyendas y los mitos, que la forma en que tú mantienes a un personaje vivo es a través de sus cuentos y su narrativa. Si ese cuento se pierde, ese personaje deja de existir para siempre. O sea, creo que también es eso de por qué cada cierto tiempo hay una historia de la Llorona en el cine, porque hay una historia del Silbón en el cine, la historia de la bola de fuego, la serpiente gigante, o sea, que se menciona cada 5 o 10 años, precisamente para que la gente no olvide de dónde pertenece y como que se sienta arraigado, porque pero pertenezca a eso. Cada vez que se recuenta, se actualiza. Exacto. No se moderniza quizás, pero se actualiza un poco el cuento para que no se sienta como tan viejo, tan aquel mito de la abuela me contó que su abuela le contó, ¿sí? Como cuando tú vas a hacer algo en la cocina y tu mamá te dice, mira, pica eso así. ¿Por qué lo pico así? Bueno, pues mi mamá lo picaba así y nunca se sabe por qué. Claro, son ya tradiciones y cuentos orales. Y fíjate una cosa, hay algo muy importante que yo creo que se maneja tanto en lo que es la parte física de la historia, sino también lo que es el cine, y es que en las películas donde hablan sobre entidades se usa
tienes lo que es el teléfono, como tecnología, muy pocas veces se ve que alguien está grabando algo, y pienso que es un recurso narrativo de que no voy a sacar el teléfono a filmar La Llorona, porque no sé, pienso que eso es algo que también se puede tomar, y más allá de pensar que actualizarlo, no, actualizarnos no es llevarlo a la época actual, sino que pudiéramos hacer una especie de historia ni siquiera de origen del personaje, sino que ya exista ambientada en los llanos, ambientada en el siglo XIX, en el siglo XVIII, como la película de La Bruja, que está ambientada en el siglo XVII, el siglo XVIII, y el recurso o sea, el ambiente es totalmente aislado, la música es inexistente, y lo que te construye el ambiente es la tensión de estas mujeres que están en este lindero del bosque, y de pronto aparece esta cabra, y estos sucesos que van degenerando esta familia, y sin necesidad de llevarlo a un lenguaje moderno, a una ciudad, sino que afuera, llevar la historia donde usualmente ocurre, en el bosque o en una pradera donde no hay más nada. Tú me habías comentado hace tiempo algo sobre la religión, cómo influye la religión con todos estos mitos, sus orígenes. Sí, fíjate que de hecho eso es algo que Guillermo lo había comentado en una charla previa a todo esto, y es que era curioso que en otros países los mitos y leyendas se toman mucho provecho, como lo está comentando él en Japón, y de esta diversidad de estos cuentos. Y yo pienso y acá lo que vemos es que todo se ve al aspecto del terror, en el ámbito, en ese tema. Yo pienso, y estoy ya lanzando un poco esto al aire, y es que lo que es la influencia de la religión católica en Venezuela, cuando llega a instaurarse aquí en el país, llega con esto de que los santos en la Biblia son la luz, y estos gentes que son paganos son la oscuridad. O sea, no es accidente que cada vez que hablamos de un ente, o hablamos del Silbón, hablamos de La Llorona, de la Sayona, entonces siempre viene la abuelita y dice: rézale, sácale la cruz, ponte a prender una velita a este santo. Y no es exclusivo de aquí. Yo sé que mucha gente puede tener como esa percepción, porque es literalmente lo que tú estás comentando. O sea, nuestro terror está relacionado a la religión católica muy específicamente, ¿sí? El terror que puede venir atrás, precolombino, es otra cosa. Pero es que el terror europeo es así. O sea, ¿qué le hace daño a un hombre lobo? Una bala de plata, un agua bendita, ¿no? Los vampiros le huyen a la cruz. O sea, estamos hablando, incluso por poner ejemplos actuales, el anime de Castlevania, todo lo que ellos utilizan, toda su parafernalia tiene que ver con la Iglesia Católica, ¿sí? O sea, ¿con qué atacas tú a esos gentes? Con puras cosas que se pueden considerar reliquias. Entonces no es casualidad, ¿no? Creo que viene de nuestro... O sea, tenemos esa mezcla de culturas, y definitivamente nos llega en algunos aspectos como justamente. Sí, y cada quien tiene su elemento, y la cuestión es esa, no es importante, y ya para cerrar, o sea, no es un accidente que nos defendamos con un Padre Nuestro ante ciertas cosas, porque es lo que nos ha influido, y digamos que nos ha cerrado esa oportunidad de ver cómo existía ese ente previo a la religión católica, cómo se puede manejar eso. Nada más que agradecer a estos grandes ilustradores por mostrarnos el camino dentro de la ilustración, a entrarnos a este viaje de llevarnos a estos entes, de cómo llevar a estos entes al mundo del entretenimiento, que ya de por sí existe, pero también cómo podemos modernizarlos, cómo podemos llevarlos a nosotros, y generar este canal de difusión que empezamos el día de hoy, uno más, pero queremos llegar un poco más allá de simplemente sentarnos acá, de hablar de situaciones y problemas, pero también queremos proponer y hacer conocer que esto existe. Nosotros existimos como ilustradores, existimos animadores, existimos guionistas, cineastas que quieren llevar a la luz pública lo que es el patrimonio venezolano, por decirlo de alguna manera, más allá de lo que ya conocemos a nivel de historia general. Queremos también adentrarnos en lo que no se conoce, básicamente, y llevarlo a la luz pública.
Y mire, yo quería antes de ya cortar, yo creo que mucha gente se estaba preguntando qué tenemos aquí, ¿no? Que Sí, vale, revisamos un tenemos poco. eso aquí. Sí. Y simplemente un par de ejemplos nacional y internacional, pero siempre dentro de Latinoamérica, de cómo funciona esto, ¿no? Hemos hablado mucho de que hay que hacer cosas, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué proponemos nosotros o a dónde vamos? ¿Sí? Uno de ellos, esto es algo bastante viejito, yo creo que los ilustradores más que peinan canas lo conocerán un poco mejor, que es un intento que se hizo de El Silbón, justamente, que lo hemos mencionado tanto en este podcast. En este caso, dos grandes de la ilustración nacional participaron allí anteriormente, Aleski y Edison, y esto es un sketchbook que se hizo para intentar llevar a cabo este proyecto. No estoy seguro si, creo que al final no salió, ¿no? Yo estuve muy pendiente de eso y no llegué a ver un producto final, pero me gustó mucho la intención, ¿no? Bueno, que traía ese proyecto, además de dos representantes de la ilustración venezolana tan importantes como ellos. Y luego tenemos un ejemplo de fuera de Venezuela, en este caso de Chile, de cómo ellos toman sus propias leyendas, en este caso leyendas de la colonia, ¿no? de la época de la colonia, en este caso es Galvarino, que es un personaje importante en la historia chilena, y de cómo se toma esa historia, se ficciona y se lleva a un medio masivo como son los cómics, además con bastante éxito. Los que sientan curiosidad, yo creo que Galvarino es un muy buen ejemplo de cómo se puede tomar nuestra propia cultura, llevarlo a un medio de masas y hacer que tenga éxito. Nosotros tenemos, además de estos, hablando de producción de folclore y autores nacionales, tenemos acá otros ya de lo que es la mano del propio instituto. Tenemos trabajos de cómics de autor de aquí, básicamente. Tenemos uno de Valeria Huisque, que realmente es lo que hablamos de que hay una producción acá que se está creando, que hay personas que quieren llevar sus historias al mundo ilustrado, plasmarlo acá, y eso, hay que llevarlo, hay que estimularlo, hay que hacerlo crecer. Y aquí tenemos otros proyectos más que son del mismo instituto. Y hablando de estilos, porque nosotros no solo llevamos lo que es la multiculturalidad a nivel narrativa, sino a nivel de cómo lo plasmamos en la hoja. Pues no solo tenemos el cómic, tenemos manga y tenemos mucha influencia de diversos países, y que eso hay que fomentarlo, pues no solo pensar en autores internacionales, sino que aquí también hay que tomar en cuenta. También tenemos esta moda, sí, bueno, para mí de niño era muy chévere tener álbumes de barajitas y cosas así, y hoy en día también se retoma lo que es el sticker, ¿no? Las calcomanías. Por ejemplo, que es de Guillermo, sobre el Silbón, ¿sí? Tenemos aquí Diana Laíno, que es la Llorona o la novia. Sí, el cuento es como similar también. Una historia del profesor Mancilla, que le ocurrió de niño, entonces cómo la ilustró él, cómo la recuerda. Esta que es tuya, de la Sayona. La Sayona, ¿sí? O sea, son formas diferentes de cómo comunicar, cómo hacer ese boca a boca, cómo actualizarlo, cómo mantener viva esa llama de la ilustración y hacerlo pop, tal vez. Hacerlo más pop, exacto. Es que es eso, es darle un poquito más de pop. Hoy en día la sociedad no se va a quedar tan a los viejos, ¿no? Ya lo llaman boomer, ya es algo muy viejo. Entonces quizás ese es parte del asco que le tienen, y yo pienso que hay que llevarlo más al morbo, ¿no? A lo actual. Si tú ves hoy en día una película actual, las películas más taquilleras en terror son las más morbosas, donde sucede algo más grotesco, donde de repente te trabajan más el terror psicológico, no donde sale el típico slasher de Freddy Krueger corriendo con las manos y ya da risa, ¿no? Da risa ver ese personaje corriendo así, a diferencia de cuando lo quisieron actualizar, que de repente se volvió más que atacaba a los niños, que estaba más en la escuela, era por eso, y entonces tenía como más morbo la situación. Pero volviendo a lo de actualizarlo, pues tenemos bastantes medios para poder continuar con esto, ¿no? Y a trabajar con la ilustración de diferentes maneras, pues. No, sin más que
Más nada que añadir, muchas gracias. Gracias al Instituto por servir nuestro primer programa y esperamos verlos en el siguiente. Muchas gracias. El hombre bueno no teme a la oscuridad.